Mi gente latina, soy Jorge y hoy estaré hablando de cómo llegué a mochilear en Asia durante un año. Bueno, esto se remonta hace, hace 4 años, no, 3 años, bueno, octubre del 2022. Yo estaba con deseos de salir del país, quería vivir una experiencia afuera viviendo. Entonces, en ese momento trabajaba en una empresa logística y tenía un sueldo bastante decente, una vida estable, pero tenía las ganas de salir del país y vivir afuera. Y durante un año aproximadamente estuve con esa idea de vivir un tiempo afuera. Para el año 2022, de hecho, estuve tratando de ascender de posición en la cual estaba, no obtuve el ascenso y eso, además de otros factores, también como que me llevaron a tomar la decisión de renunciar y de salir del país. El último año que estuve trabajando en esta empresa, trabajé 5 años en esta empresa logística, comencé a ahorrar dinero porque mi plan inicial era vivir 6 meses fuera del país y luego regresar a Ecuador, de donde soy. Entonces yo ahorré cierta cantidad de dinero, unos $3.000, porque igual invertí cierto dinero en mi país. Pero mi idea inicial era mudarme a países cercanos o a ciudades cercanas. Quería mudarme eh, a Colombia o a Argentina. Quería irme tal vez 3 meses a Medellín y 3 meses a Buenos Aires. Nunca he ido a Argentina, a Colombia sí, a Medellín sí. Y me gustó mucho y por eso es que quería irme a vivir allá como nómada digital. Ya cuando se acercaba la fecha de renunciar, yo estaba casi que seguro que me iba a ir a países cercanos. Pero un amigo me dijo, bueno, si vas a hacer este salto de fe, yo te propongo que mejor te vayas a un lugar mucho más lejano. Entonces lo estuve pensando y como tenía algún contacto, una amiga mía que vivía en Indonesia porque era parte de la empresa donde yo trabajaba. Bueno, un día le pregunté, oye, ¿y si me voy para Indonesia, eh, a la final tú me podrías ser como ayuda en cuanto a que me diga dónde ir, dónde no ir, como pues un local, ¿no? Entonces ella me dijo, sí, sí, vente. Casi como a las unas 3 semanas, un mes antes de renunciar, yo dije, bueno, me voy para Indonesia. Porque además, claro, es un país muy lejano y la cultura es mucho más, claro, mucho más distante, diferente a la cultura latinoamericana. Entonces yo dije, bueno, si voy a hacer esta locura, que sea en grande, así que me voy para Indonesia. De todas maneras, los pasajes a Indonesia fueron mucho más caros que lo que pude haber gastado yéndome a Colombia o Argentina. El pasaje desde Ecuador hasta Indonesia, de paso a que no hay un vuelo directo, eran como 3 días de vuelo haciendo diferentes escalas porque no tenía o no tengo visa para Estados Unidos. El pasaje como $1.500. Finalmente, renuncio a la empresa para la cual trabajaba y me voy con estos ahorros, con unos $3.000 adicional pues al pasaje que ya había gastado de ida, no de vuelta, por cierto, y me voy para Indonesia. Al llegar a Indonesia pues veo que el shock cultural fue bastante grande. Algo que no averigué antes de ir es que Indonesia, como gran parte del este asiático, de los países del este asiático, es que comen comida muy picante, muy picante. Y yo no soy fanático de la comida picante. Entonces eso es algo que realmente hasta el día de hoy que estoy viviendo en el este de Asia me resulta complicado, pero me he acostumbrado en algo, mi tolerancia al picante ha subido, ha mejorado. En todo caso, llego a Indonesia y 3 días viajando, pues llego muerto, o sea, muy rendido a Indonesia y me hospeo en el hostel más barato de la ciudad. Me fui a la capital de Indonesia, que es Yakarta. Este hotel era un hotel, hostel, ni siquiera hotel, hostel cápsula. De esos que son como cabinas de plástico. Bueno, estuve hospedado ahí durante 2 meses. Ese hostel, como casi todos los hosteles, es para viajeros que van y vienen, pero yo era el único eh, huésped que estaba ahí todos los días porque era mi casa, no es que estaba viajando, porque mi idea era vivir 6 meses en Yakarta. Me hice amigo, de hecho, muy buen amigo del personal de limpieza de ese hostel cápsula, y también de uno de los recepcionistas, porque bueno, trabajaban ahí, nos veíamos todos los días. Aunque su inglés y el mío no eran tan buenos, pues encontramos la forma de comunicación.
Adicional que la gente de Indonesia para mí son de las personas más humildes y amistosas del mundo. Además, Indonesia es uno de los países más baratos para vivir. Creo que el más barato para vivir tal vez es Camboya, pero por ahí está Indonesia, es súper barato vivir. Yo pagaba en total como $7.50 o hasta $7 la noche en Indonesia. Entonces, ¿cuál era mi presupuesto para vivir? Era gastar aproximadamente al mes unos $350 a $400. Era mi presupuesto, entonces yo había sacado las cuentas de que con el dinero que tenía sí me iba a alcanzar. De hecho, luego de un mes que ya estuve en Indonesia y estaba en Indonesia viviendo, me di cuenta que pude sacar unos fondos que tenía de mi trabajo, que era como $1.500. Entonces ya no eran 3.000, sino $4.500 que tenía y podía pues moverme un poco más. Estuve viviendo en Indonesia, hice amistades allá, pensando que iba a vivir en Indonesia durante 6 meses. La comida, como les decía, era un gran factor que me hizo hasta bajar de peso porque casi no comía toda la comida que me servían, que era picante. Luego conocí amistades y conocí una chica, amiga mía de Indonesia, que me dijo, bueno, vamos para Bali. Bali es una isla paradisíaca en Indonesia. Entonces, bueno, luego del Hotel Cápsula me muevo a un departamento ya solo en Indonesia. Vivo ahí un mes y luego me voy para Bali. Eh, Pensaba yo irme simplemente para Bali un fin de semana, unos días y regresar a Yakarta, pero yo lo que hice fue irme con todas mis maletas, que no eran tampoco muchas. Me voy a vivir a Bali. En Bali, muy bonita la vida de Bali. A veces quisiera mudarme a Bali a vivir un buen tiempo, porque en Bali así mismo es barato y se conoce gente de todos los países todos los días, porque es un lugar bastante atractivo para los nómadas digitales, como por ejemplo lo es la ciudad de Medellín. Viviendo en Bali, asimismo mi presupuesto me movía a hosteles donde compartía habitación con 7 personas más, $7 la noche, la comida gastaba aproximadamente unos $10 al día o tal vez un poco menos. Entonces mi presupuesto seguía que al mes tenía que gastar máximo 450, $500. En Bali conozco a una compatriota mía que vivía acá en Seúl. Ahora estoy en Seúl, la capital de Corea del Sur. Si visitaba Seúl, si me da posada, entonces me dijo que sí. Entonces luego de un mes en Bali, bueno, antes de irme a Bali, pasé pues solamente de paso por algunas otras ciudades de Indonesia, como Lombok, eh, eh, Bandung, y bueno, finalmente me voy para Seúl. Estuve en Indonesia como 4 meses. Por cierto, para vivir en Indonesia tuve que sacar una visa antes de ir hacia Indonesia, que era una visa que te duraba 2 meses y lo podías renovar. El costo de la visa aproximadamente como unos $80 y luego la renovación unos $80 más. Cuando finalmente me voy a Corea del Sur. En Corea del Sur vivo, esta chica me da hospedaje y eso, claro, eso me ahorró bastante, pero claro, tenía en mente siempre que Corea del Sur es un país mucho más caro que los países del sudeste asiático. Entonces yo dije, acá en Corea del Sur, tal vez estar 15 días. Eh, entonces, de hecho, había comprado un boleto para ir luego de 15 días de Seúl, irme para Langkawi, que es una isla en Malasia, en el sudeste asiático. Cambio de planes porque me enfermé cuando llegué a Corea del Sur porque me dio una gripe muy fuerte y como sabía que podía estar hasta 90 días, es decir, 3 meses en Corea del Sur, perdí ese vuelo y dije, bueno, acá me quedo, igual acá no estoy pagando hospedaje. Claro que luego igual le daba a mi amiga en esos meses el dinero para la planilla de la luz, de la energía, del gas, pero igual gastaba en comida. En mi presupuesto en Corea del Sur sí que era tal vez de unos $10 al día. Estuve 3 meses viviendo en Corea del Sur, mi amiga me estaba dando hospedaje y luego me voy para Malasia. Entonces en Malasia me voy para Kuala Lumpur. Malasia es muy similar a Indonesia, los precios también son similares y también se puede encontrar hosteles muy baratos. Recuerdo que estuve un mes viviendo en un hostel que quedaba en el Chinatown, que es el barrio chino en Kuala Lumpur, y pagaba creo que $5.50 por día. Asimismo, mi presupuesto era de $450. Para ese tiempo, yo cuando estaba viviendo en Indonesia, en Bali, yo seguía tratando de conseguir algún trabajo remoto. Y hasta que utilicé una aplicación llamada Upwork,
que es una aplicación como para freelancers. Apliqué y conseguí un trabajo remoto que hasta el día de hoy lo tengo, para una compañía en Islas Canarias. En ese momento trabajaba como 4 horas al día, 5 días a la semana. Lo que ganaba tal vez en ese tiempo eran $350 al mes. Claro, pocas horas. En algo me ayudaba ese valor, $350 más. Los vuelos cada vez que me movía era lo que me hacía gastar más. En Malasia estuve como un mes, que era el máximo posible que me podía quedar. Luego me voy durante un fin de semana a Singapur, que es un país que hace frontera con Malasia, porque mi idea era irme un fin de semana y luego regresar otra vez a Malasia para estar 30 días legales más. Eso sí, Singapur es de los países más caros del mundo para vivir. De hecho, la renta, me acuerdo que, me acuerdo que alquilé el lugar más barato en Singapur, que era como una cama súper fea dentro de un cuarto pequeño con 8 personas más, y pagué $30 la noche. Con $30 en otros países he pagado por cuarto solamente para mí y de 2, 3 estrellas. Pero ahí era 30 a la noche. Estuve 2, 3 días ahí. Ahí sí gasté más porque claro, Singapur es más caro. Y luego regreso para Malasia. En Malasia ahí me quedo... ¿Cuánto tiempo me habrá quedado? 3 semanas más tal vez. Y luego pues estaba analizando a qué país podía ir. Claro, buscaba países que no me pidan visa o que el visado no sea tan fácil, tan difícil de conseguir. Así que luego de eso elijo China, porque en Malasia hice amigos, entre esos una amiga china, y le pregunté ciertas cosas, qué tan caro es allá, ciertas preguntas acerca de la vida en China. Así que compré un pasaje para China, pero claro, hice una escala de un día en Manila, Filipinas, porque entonces de Malasia me voy hacia Manila. En Corea del Sur yo había conocido a un compatriota mío que vivía en Manila y le preguntó, oye, bueno, voy para allá, salgamos a pasear. Entonces, de hecho, así fue. Me dio posada, de hecho, esa noche y me sacó a pasear, digamos, por la ciudad. Entonces, creo que uno de las claves cuando tú estás viajando es hacer amistades para que de alguna forma te puedan tal vez hospedarte o tal vez darte información que te ayude a no cometer algún error cuando vayas a un país del cual tú no conozcas. Entonces luego voy a China. En ese tiempo utilizaba una aplicación que se llama Couchsurfing, que es una aplicación que la usaba antes y sirve básicamente para que personas locales te puedan dar hospedaje o tú puedas dar hospedaje a personas extranjeras. Entonces yo cuando vivía en mi país hospedé a algunas personas mediante esa aplicación y esta vez en cambio una chica de China me dio hospedaje en los suburbios de Shanghai. En China estuve como 3 semanas. China para mí de los países más modernos del mundo y barato, porque si lo comparaba con Corea del Sur, la modernidad era similar, o de hecho para mí China era más moderno que Corea del Sur y para mí era la mitad de caro de lo que era Corea del Sur. Viví en los suburbios de China, eso sí, está bastante lejos digamos que del centro de la ciudad, pero bueno, viví 2 semanas, esta chica hemos pegado 2 semanas, entonces ahí en ese momento creo que gastaba $10 al día, o tal vez menos porque solo gastaba en comida. Luego, como me quedé un poco más de tiempo en China, yo alquilé en el centro de Shanghai un hostel, así mismo lo compartí con 8 personas y me habrá costado tal vez $15 la noche. Entonces mi presupuesto tal vez ya en ese momento era unos $25 al día entre comida y hospedaje. Estoy 3 semanas en China, creo que casi un mes, y luego me regreso nuevamente a Corea del Sur porque Shanghai está muy cerca de Corea del Sur. Para esto mi idea era de quedarme otra vez 15 días o máximo un mes en Corea del Sur y luego seguir viajando por el este de Asia y compro un pasaje a la India porque quería irme a la India. Vengo para Corea del Sur y me quedo otra vez 3 meses. Esta chica que me estaba dando hospedaje, que me dio nuevamente hospedaje. Entonces, bueno, es algo que como mochilero es suerte, porque claro, nadie te da hospedaje durante tanto tiempo. Entonces, creo que si tú quieres mochilear, tienes que primero hacer tal vez una investigación por ti mismo y tener igual dinero ahorrado.
para mí los lugares más baratos para mochilear es el este de Asia, sobre todo el sudeste de Asia. El este de Asia no, porque también cuenta Japón, Corea del Sur, que son países más caros, pero en el sudeste asiático para mí están los países más baratos. Luego de que estuve en Corea del Sur 3 meses más, me fui ¿para dónde? Para Riyadh, la capital de Arabia Saudita. Asimismo tenía una amiga que me dio hospedaje, estuve como 2 días tal vez ahí. Y claro, eso sí, Arabia Saudita un poco más caro, como ecuatoriano no necesitaba visa, también eso me ayudó bastante. Y luego me fui hacia Estambul, Turquía, porque ya en ese momento cumplía más o menos un año y quería regresar a mi país. En Turquía estuve unas 3 semanas alquilando en Estambul un hostel a sí mismo. Y eso sí, Turquía sí es un poco más caro. Sé que años atrás, por la devaluación de la moneda, era bastante conveniente viajar hacia allá. Pero ahora la inflación ha afectado los precios y los precios están bastante caros, más caros tal vez que en Corea del Sur. Entonces, allá, ¿cuánto habré gastado mensualmente? Yo creo que gasté en Turquía, gastaba hospedaje y comida, o $14 al día. Estuve 3 semanas ahí. De otros países que estuve viviendo, eh, si hacemos una relación entre costos de vida y calidad de vida, yo creo que Indonesia puede ser de los países, o China tal vez, de los países mejores para vivir. Ahora, como mochilero, claro, no sé si China puede ser un país como para mochileros, pero yo pienso entonces que podría ser Malasia o Indonesia. Cuando yo estuve viviendo en Indonesia, como hay tantas partes donde se puede viajar, como la isla de Komodo, Bandung, Bali, Lombok, el mismo Yakarta. Entonces yo conocía a mucha gente que viajaba por esos países, pero también sé que se puede mochilear de forma muy barata y muy segura, sobre todo la seguridad, porque claro, cuando uno viaja también, como yo, lo que hacía, que era compartir cuartos con muchas personas, uno sí piensa en si le puede pasar algo mientras duerme o si le pueden robar. Entonces, en esos países sudeste asiáticos siento que es muy seguro viajar solo incluso. Y de hecho no solo hombres, sino también mujeres. Yo conocí muchas mujeres que viajaban solas y pues nunca les pasó nada, o al menos no me contaron historias negativas. ¿Cuánto yo recomiendo llevar de dinero para viajar? Pienso que si tú no eres una persona que sale mucho de fiesta, o que te gustan los lujos y puedes entonces estar viviendo en hoteles, compartiendo cuarto, comiendo barato, creo yo que un presupuesto si quieres viajar en el sudeste asiático podría ser $500 al mes, 550. Entonces yo creo que si tú quieres tomar ese riesgo de querer mochilear, porque además de la experiencia del viaje, creo que te abre como la mente a diferentes perspectivas del mundo. Yo creo que puedes, con $500, $550 o $600 máximo al mes, puedes viajar. Entonces, si tú viajas 6 meses, digamos que para mí lo mínimo que te recomendaría viajar en caso de que quieras mochilear es 6 meses. Entonces sería más o menos 6 por 6 como $3.600. Yo pienso que con $5.000 puedes viajar, incluidos los pasajes, por todo el sudeste asiático durante 6 meses. Claro que hay otras opciones que es algo que nunca pude hacer, y conozco amigos y amigas que hacen eso, es voluntariados. Hay aplicaciones como una llamada eh, Workaway, que básicamente pagas una suscripción, me parece, al año de $60, y te da opciones para que tú puedas ver un listado de lugares donde puedas hacer voluntariado a cambio de comida, hospedaje y a veces incluso de un cierto valor, como un salario, pero bastante bajo, representativo, pero más importante es que te ahorras la comida y te ahorras el hospedaje, que muchas veces es lo que más gastas de tu presupuesto. Y puedes encontrar voluntariados en cualquier parte del mundo. De hecho, cuando estuve en Corea del Sur, estuve durante una semana simplemente haciendo un voluntariado en Ulsan, que es una ciudad acá, un establo. Lo hice por ayudar a una amiga, pero puedes encontrar
voluntariados por todo el mundo. Tengo una amiga que viaja por el mundo y ella hizo voluntariados en China, en Corea del Sur, no sé si en Turquía, y ahora creo que se va para Tailandia a hacer voluntariados. Y a cambio de comida y hospedaje, entonces, ¿qué gastas al día? Tal vez solamente en recuerdos que quieras comprar o tal vez en transporte, pero ¿cuánto gastarías? Tal vez $5 al día, porque el resto ya te lo provee el voluntariado y no son trabajos no tan difíciles. Claro, hay distintos tipos de voluntariados, pero creo que es una buena opción para que tú lo puedas usar y puedas viajar por el mundo. Así que, bueno, al momento quiero hacer voluntariado o más bien viajar por todo Sudamérica. Pero por ahora estoy acá en el sudeste asiático. Ya también he viajado, pero ya como viaje, no como mochilero, a países como Tailandia, Vietnam. Y ahora que fui a Vietnam, me di cuenta que también es un país muy barato, la comida muy muy buena. Eso es todo por hoy, así que nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!